temas que Juanito les decía al comienzo. Vamos a conversar primero de identidad. Ya creemos con Juan que es un tema fundamental y aquí hay jóvenes bien jovencitos, hay jóvenes de edad clásica entre 20 y 30, pero también están los papás. ¿Ya? Y es un tema bastante transversal. De repente cuando pensamos en identidad, pensamos en algunas cosas y eso es lo que queremos conversar con ustedes. Evidentemente, nosotros vamos a exponer temas que tienen que ver con el punto de vista bíblico, ¿ya? También vamos a hablar de lo que dice la psicología, porque la psicología es simplemente el estudio de la estructura de pensamiento humano, ¿ya? Mucha de la psicología actual apoya los principios bíblicos que están desde milenios, ¿ya? Hace más de 2000 años que hay posturas muy claras en la escritura con respecto a diferentes temas y la psicología sana, en realidad respalda muy bien y es fácil de entender. Así que también vamos a abordar eso. Partiremos revisando el tema de identidad. Cuando hablamos de identidad, queremos ver con ustedes cómo se forma nuestra identidad, desde dónde viene, cuáles son las características que influyen en cómo nos percibimos y cómo nos vamos viendo y observando nuestra proyección hacia el futuro. También, como bien dijo Juan, ya mañana él va a tocar el tema de cómo empezar a buscar y poder encontrar un compañero de vida, ¿ya? De en qué me tengo que fijar, en qué cosas. Yo sé que hay algunos que son muy jovencitos para conversar el tema, pero hay otros que, como dicen allá en el sur, están en edad de merecer. Y son a eso los que nosotros queremos apuntar, pero ojo, el tema del matrimonio es un tema muy vapuleado hoy en día. Y a veces los que son más jovencitos, es un tema que simplemente cuando uno habla de matrimonio dice, ni me interesa porque no me quiero casar nunca. Ya, yo no me quiero casar, no es un tema para mí. Pero vuelvo a decir, nosotros estamos tratando y vamos a exponer temas desde el punto de vista bíblico. Y desde el punto de vista bíblico, el hombre y la mujer en esencia han sido diseñados para participar del matrimonio. Entonces vamos a ver esos principios bíblicos. Así que partamos con este tema de identidad. Vamos a partir hoy día. No necesito que me respondan, necesito que lo piensen. ¿Qué es para ti o para usted identidad? ¿Qué idea se les viene a la cabeza cuando hablamos de identidad? Si hay alguien que quiera compartirlo, ok. Yo les voy a tirar una idea. Cuando hablamos de identidad, a veces se nos vienen rápidamente a la cabeza los conceptos más actuales que son identidad de género. Ya uno dice identidad y le pone el apellido al tiro. Identidad de género. Pero ese es un tipo de identidad que en realidad se ha trabajado más en los últimos años. Si ustedes piensan, los que tenemos más de 30 o 40 años, cuando éramos niños, este concepto de identidad de género poco se hablaba, porque no era un tema relevante. Empieza a aparecer en los últimos tiempos y tiene mucha relación con lo dificultoso que es para hoy día, para nuestros adolescentes, pasar la adolescencia. Es muy complejo, es una adolescencia que está en años luz en diferencia a la que pasaron a lo mejor nuestros padres, mis padres. Mis padres ya tienen 70 años, ellos pasaron una adolescencia muy diferente. Yo tengo 48, pasé una adolescencia súper diferente a la que están pasando mis hijos. Y no es porque cambien los principios, es porque ha cambiado el mundo que está alrededor de los jóvenes y la presión que ejerce sobre ellos. Entonces aparece, cuando uno dice identidad, de repente aparece al tiro el tema de identidad de género. Y no es necesariamente eso. De hecho, hoy en día las políticas públicas en educación fuerzan a nuestros niños, a que ellos puedan explorar su identidad, llevándolo a confusión que un niño común y corriente a veces ni tiene. A veces ni siquiera el niño se pregunta si es niño o niña, el niño simplemente se asume como niño. Pero es tanta la exposición desde afuera que los niños se empiezan a cuestionar. Entonces, cuando hablamos de identidad, es mucho más que eso, ¿ya? Es mucho más que eso. Y como nos habían dicho que iban a haber jóvenes, nosotros dividimos esta primera parte en dos grupos. Vamos a ver algunas características que forman la identidad en los más jovencitos, que en mi criterio los más jovencitos son los menores a 20, por ahí menores a 18. Y los jóvenes que son ya el clásico joven,
que es ya alrededor de 20 en adelante. Vamos a ver las características de los jóvenes menores de 20 años desde el punto de vista bíblico, ¿ya? ¿Qué características tiene un joven menor de 20 años? Una de las características que es clara y que no les gusta es que son dependientes. Eso lo muestra la Biblia, lo muestra la psicología, lo muestran las leyes incluso. Los chicos son dependientes. Y es una de las cuestiones que más le carga al adolescente. Porque ¿qué quieren ser? Libres. Ustedes quieren hacer lo que quieran, ustedes quisieran tomar las decisiones que quieran, sin consecuencia, porque es una de las gracias de la adolescencia, que uno quiere hacer lo que quiere, pero no quiere ni una consecuencia. Uno no quiere estudiar, pero después no quiere asumir la consecuencia que te va mal en el colegio. Uno se quiere quedar acostado hasta tarde, sin ayudar en nada en la casa, pero después no quiere asumir la consecuencia de que eso trae un mal ambiente en la casa y que la mamá y el papá andan medio molestos porque nosotros también cooperamos en que anden más mañosos. Entonces, esa es una característica clásica del adolescente. Quieren hacer lo que quieren sin asumir las consecuencias. Y eso también lo muestra la Biblia. La Biblia también muestra que el adolescente joven, todavía el menor a 20 años, es una persona que depende de otro. ¿Para qué depende el menor de 20? Depende económicamente. Por más que quiera hacer lo que quiera, no le dura más de 2 días porque en realidad va a empezar a pasar hambre. Pues. Y los adolescentes que son más arrestados, menores de 20 y que se han querido ir de la casa, nosotros conocemos una historia muy divertida de un adolescente en Concepción. ¿Eh? Él tenía menos de 20, tenía alrededor de 20. Tenía menos de 20. Y un día se choreó con la mamá porque la mamá era relativamente rigurosa. Era así como, hace tu cama, lava tu loza, no era más que eso. ¿Eh? Y un día estaba tan choreado, que se fue. Se fue, agarró un bolso grande que tenía, metió toda su ropa lavada, y se mandó a cambiar en la noche. Y la hermana, que estaba separada, llama desesperada a Juanito y le dice, Juanito, se me fue el hijo, qué sé yo. Y Juan le dice, ¿con qué se fue? Se llevó toda su ropa, yo se la planché, se la limpié todo antes que se vaya. Y le dice, hermana, ese cabrón no va a durar 2 días afuera, ¿cómo si se fue, mi hijo? En la mañana volvió a tomar desayuno, pero se había ido de la casa. Volvió a tomar desayuno y se fue de nuevo. Después volvió al baño, después se fue. Después vino a almorzar. Después cuando se le ensució la ropa, le dejó la ropa a la mamá para que se la lavara, pero él se fue de nuevo de la casa. Durmió en un paradero 2 noches. Y a la tercera noche ya no aguantó. Y volvió, Le dijo a la mamá, yo voy a volver, pero voy a hacer lo que quiero en mi casa, porque yo mamá, ya tengo edad para hacer lo que quiero. Y ahí Juan le dijo a la hermana, ahora raye la cancha. ¿Es ahora o nunca? Bueno, le dijo, usted vuelve, pero vuelve bajo las mismas normas que hemos tenido siempre. O sea, ayudáis en la casa, tú cooperas, no te estamos pidiendo más. Y de ahí el chico nunca más tuvo problemas. Pero así de choros son los adolescentes. Quieren hacer lo que quieren y cuando se encuentran con las primeras consecuencias, a veces no hay cómo echar pie atrás, ¿ya? Entonces, una característica de los más jovencitos es que son dependientes, ¿ya? Son dependientes de un adulto. ¿Qué ejemplo nos muestra la Biblia? Un ejemplo está en Génesis 22:5, donde describe la historia de Abraham. Abraham, yo creo que todos lo conocemos, es uno de los personajes del Antiguo Testamento. Y él dice que en un momento va a hacer un sacrificio y lleva a su hijo. ¿Quién andaba con él siempre? El muchacho, el jovencito, que en ese caso era Isaac, su hijo. Ya y ellos iban a un monte a hacer un sacrificio. Si conocen la historia saben que era media trágica en un comienzo porque lo iba a sacrificar y Dios le dice, no lo sacrifique, yo te voy a proveer de un sacrificio. Pero ¿qué muestra? Que andaban juntos, porque los muchachos no pueden andar solos, aunque quieran. Ya, aunque quieran, una característica es que tienen que andar bajo el alero de un adulto. Llámese profesor en el colegio, llámese después en la casa el papá, la mamá, la abuelita, el tío, alguien. No pueden andar solos porque no tienen las capacidades todavía. Otra de las características es que un jovencito puede ser conocido por sus acciones, ya sean buenas o sean malas. Y la Biblia nos va a mostrar que este joven, así como de la edad de ustedes, puede ser conocido como un joven que piensa bien o un joven que piensa mal. El joven que piensa mal, la Biblia lo describe de necio. Ya necio va a describir a alguien
que no tiene un buen pensamiento, como este chiquillo que se fue de la casa. Esa fue una acción bastante necia. Proverbios 20:11 dice, aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuera limpia y recta. Y ahí empezamos a acomodar un poquito al perfil, al versículo que se exponía, que era Primera de Timoteo, donde él puede ser, Timoteo siendo un joven, no un muchacho, un joven, podía ser ejemplo al resto de las personas de su buena conducta. Pero la Biblia también dice que un muchacho, sea un jovencito de 12, de 13 años, puede perfectamente ser ejemplo, no en todo, pues chiquillo, pero por ejemplo puede ser ejemplo en obediencia. Y caramba que hay muchachos que obedecen más que un adulto. Y cuando un adulto dentro de grupos, por ejemplo, cuando hay que hacer estas mismas actividades que están haciendo ahora, y hay que organizar la 11, pucha que es difícil trabajar con algunos adultos, porque uno les pide algo y el adulto dale que quiere hacer otra cosa. No sabe obedecer órdenes, no sabe seguir la indicación de un líder. Y hay jóvenes que dan el ejemplo de eso. Hay jóvenes que tienen muy buena disposición y uno les pide algo a un chico de 13 o 14 años y lo hace sin andar chistando, sin cuestionar. Ese es un ejemplo. Eclesiastés 4:13 dice, mejor es el muchacho, de nuevo un jovencito, pobre y sabio, que el rey viejo y necio que no admite consejo. Un joven que se está formando, un menor de 20, una de las cosas que es de muy sabio es aprender a escuchar consejos. ¿De quién? De gente buena, pues chiquillos. Ya escuchen consejos de gente que deberían ser los papás y la mamá. Ellos deberían dar buenos consejos, ¿ya? El papá, la mamá, los abuelos, los hermanos de la iglesia. Algún joven ya más mayor, de 20, 25 años, también te puede aconsejar. Por ahí son los papás generalmente los que tienen buen ojo para decir, con ese júntate y escúchalo. Eso es ser sabio, ya empezar a poder escuchar a otros que ya llevan un buen recorrido y que además tienen una buena vida. Y otra característica muy clásica de los jóvenes es que evidentemente son inmaduros. Y Proverbios 22:15, entre tantos otros proverbios, dice que la necedad está ligada en el corazón del muchacho. La psicología también nos dice lo mismo, que un joven menor de 20 años es una persona inmadura. Y uno de los grandes problemas con el joven menor de 20 años es que no cree que es inmaduro. No cree que es inmaduro. ¿Ya? Pero eso es parte del desarrollo del cerebro. Eso es normal en el adolescente. Lo que pasa es que de repente a nosotros los papás nos molesta mucho esa inmadurez, porque uno esperaría una conducta más madura, pero el muchacho no puede darla. No puede darla. Entonces uno como papá también tiene que ir aprendiendo que en las diferentes edades tienen diferentes responsabilidades. Pero lo complejo en el caso del adolescente es que no se da cuenta que está todavía inmaduro. Y aquí me adelanto un poco así, un poco harto. Por ejemplo, en el tema de las relaciones de pareja. El adolescente de 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 no se da cuenta que es inmaduro para formar una relación de pareja. Y jura que está listo para empezar a, llámese como sea, a pololear, a andar con alguien, a salir, a empezar a coquetear, lo que quieran. Y de hecho las redes presionan mucho a que nuestros adolescentes tengan una pareja, o sea, entre ideal y también haber tenido una relación física. Y una de las cosas, por ejemplo, se producen incluso embarazos adolescentes de niñas muy jovencitas, de niñas de 12 o 13 años, porque no se dan cuenta el riesgo que están corriendo. Porque su cerebro, su madurez no les permite darse cuenta que si se quieren meter en algo de adulto y tener una relación sexual, tienen el tremendo riesgo de quedar embarazadas. Incluso si una amiga tuya quedó embarazada, tú juras que a ti no te va a pasar. Porque es parte de la inmadurez del adolescente, porque como dice la Biblia, la necedad está ligada al corazón del jovencito. Entonces es algo con lo que el joven, en la medida que va creciendo, puede ir dándose cuenta que las decisiones que toma no siempre son la mejor. Muy maduro sería del joven reconocerla, ¿ya? Pero en la medida que uno se va mandando porrazos en la vida, a veces se va dando cuenta que el otro tenía razón. Lo fome es que ese otro casi siempre es tu mamá, tu papá, que te limita y te dice no haga eso,
Después te lo sacan en cara porque te dicen, ¿te acuerdas que la otra vez ya te dije que no lo hicieras? Deja de hacerlo esta vez. Eso les molesta. Ya les molesta a los adolescentes. Pero es parte de la formación que tenemos que hacer como responsables de padres, ¿ya? Entonces, una de las características de ustedes, los más jovencitos, es que todavía están madurando, ¿ya? Y muchas veces, presionados, como les digo, por el colegio, por los dos compañeros, ustedes quieren entrar en terrenos donde son desafiados a cosas de adultos. Y ahí entran en terrenos de riesgo. Por eso es que, por ejemplo, el consumo de droga en Chile, el promedio de inicio es a los 9 años. A los 9. El consumo de cigarro, el inicio de la relación sexual en Chile son los 12 años. 12. Ya para que los papás que tenemos hijos adolescentes, de repente nosotros creemos que nuestros adolescentes están en un ambiente súper protegido. Ese es el promedio, yo le estoy hablando de estadística a nivel de salud, ¿ya? Entonces, cuando estamos trabajando o estamos criando o acompañando en la iglesia jóvenes, a eso están expuestos nuestros jóvenes afuera. Y a eso los presionan al consumo de tabaco, al consumo de droga, a la iniciación sexual a edad absolutamente inapropiada. Un chico de esa edad, cuando tiene relaciones sexuales, lo que tú tienes a cargo después son tremendos traumas. Traumas, ese es el problema. Traumas. Porque los chiquillos quedan con tremendas imágenes aquí en la cabeza sumamente complejas. Quedan a veces con enfermedad de transmisión sexual a los 14 años. Y ni hablar de empezar a criar una guagüita a los 14 años. ¿Ya? Entonces, esas cosas son las que los papás generalmente nosotros tratamos de cuidar. Ahora, es un trabajo compartido. Es un trabajo compartido. Los papás hacemos nuestra parte de poner límites, los adultos de advertir, pero son ustedes quienes deciden. ¿Ya? Eso pasa con los jóvenes de 15 a 20. Si van teniendo preguntas, las escriben por ahí o al QR. Vamos con los más grandecitos, de 20 a 30. Permítanme dejar los lápices aquí. Pero no hay hoja. ¿No tenemos hojas? No. Vamos a conseguirnos un papel. Ah, ¿eran los lápices y la hoja? ¿Quería hablar de tu hermana? No. Ya. ¿Qué describe la Biblia del que va a llamar joven? Clásicamente un joven. Fíjese que lo que estuve estudiando es que el que describe como joven no necesariamente coincide con el joven de nuestra época. Porque joven va a describirlo como alguien que tiene cierta independencia y madurez. Y de hecho ahí me acerco a algunos términos sociales de qué se define como término, por ejemplo, de la adolescencia. Y uno de los términos sociales que acuña la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, es que la adolescencia termina cuando el adolescente logra ser independiente, económica y principalmente económicamente. Entonces, cuando uno mira eso, uno dice, de repente hoy día nosotros todos conocemos a alguien que ya tiene más de 20 y sigue viviendo con los papás. Sigue viviendo con los papás, ¿por qué? Porque a lo mejor está estudiando y evidentemente no tiene la independencia económica. Pero hay otros que son más patudos que ya están terminaron de estudiar, están trabajando y no se quieren ir de la casa. Porque es más cómodo, como este que yo les contaba, que la mamá te planche la ropa, que la mamá te haga la comida, que tú llegues y no tengas que pagar las cuentas. Entonces, en nuestra sociedad actual, este concepto de joven cada vez va más lejos porque esta independencia y esta madurez a veces no llega necesariamente con la edad, llega como mucho más tarde. Pero la Biblia, ¿qué nos dice? Efectivamente, el joven está asociado a trabajo. Miren lo que dice Ruth 2:5. Dice, y Booz dijo a su criado, el mayordomo de las segadores, ¿de quién es esta joven? Ahí estaba hablando de Ruth. ¿Pero qué estaba haciendo Ruth? Estaba trabajando. Ruth había ido, los que conocen la historia, Ruth había llegado a una ciudad nueva, estaban pasando necesidad, ¿y qué hizo? Le dijo a su suegra, voy a ir a trabajar. Y partió porque esa es una característica de los jóvenes. Los jóvenes tienen la necesidad y tienen el deber de trabajar. Y aquí, para que nadie diga que somos machistas, el primer ejemplo que pongo es de una mujer, ¿ya? Las mujeres pueden trabajar, claro, si esta mujer estaba soltera y estaba sin hijos. Así que, ¿cuál era el problema de trabajar? Ni uno. De hecho, ella estaba sustentando la casa de su suegra.
Así que es una característica de los jóvenes, salen a trabajar. Otro joven y en otro ministerio, 1 Samuel 2:18, y el joven Samuel, que se estima que tenía alrededor de 12 a 15 años, pero la Biblia al escribirlo joven ya está hablando de alguien con cierta independencia. El joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Entonces uno dice, por ejemplo, aquí en la iglesia, ¿quiénes tienen que hacer las actividades? Los adultos. Si los jóvenes no saben. Pero aquí, y no es el único ejemplo a nivel de la Biblia, los jóvenes pueden participar en la medida que son maduros y responsables perfectamente dentro de los ministerios. Y no solamente así como los ministerios que de repente uno mira poco y que son re importantes, como ya el joven que ordena en las mesas, que barra. No, aquí dice que el joven Samuel ministraba en presencia de Jehová. Son ministerios de respeto, ¿ya? Entonces, ¿qué están haciendo estos dos jóvenes, tanto Ruth como Samuel? Están trabajando. Y así hay varios ejemplos en la Escritura que muestran ya que esta edad trabaja. Y la otra función clásica de los jóvenes es formar familia. Esta misma Ruth dice, más adelante, ¿cierto? Y sea tu casa como la de Fares y la de Tamar, que dio a luz a Judá, por la descendencia que esa joven te dé Jehová. ¿Quién se había casado ahora? Esta misma que andaba trabajando, se casó con el patrón, de hecho. Se casó con el jefe y de ahí tuvieron hijos. Esa es otra de las características del joven. Y eso, todavía sigue siendo ahora, usted piensa en los jóvenes mayores de 20, una de las cosas que los mueve su norte es formar familia. Y eso hay que tener súper claro que son deseos que Dios pone en el corazón. Ya no son cuestiones del mundo, cuando viene algún joven y le dice que quisiera encontrar pareja y todo, eso lo pone Dios, eso es parte del diseño de Dios, que nosotros busquemos a alguien y formemos una familia. Hoy día de repente se ha mirado, como les digo, tan en poco la familia, pero la familia que Dios ha diseñado es un espacio súper agradable, es un espacio donde podemos confiar. Entonces, de 20 a 30, una de las características es formar familia. Génesis 34:19 dice, y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado y él era el más distinguido de entre toda la casa de su padre. Aquí también está relatando la historia de Tamar, es otra situación donde Tamar, había un joven que ella le había llamado la atención a este joven y él quería casarse con ella. Y le habían puesto algunos requisitos y dice que él rápidamente cumplió los requisitos porque quería casarse con ella. ¿Por qué? Porque una de las cosas que mueve a esta edad es buscar pareja, ¿ya? Entonces, para los más jovencitos que quieren buscar pareja, cuando uno quiere buscar pareja para formar esto, para formar familia. Y aquí vuelvo a lo que les decía adelante. Por ejemplo, todos los que tienen menos de 20 aquí, ¿tienen capacidad de buscar pareja para formar familia? ¿Tienen la capacidad económica para poder hacer eso? ¿Tienen la capacidad física? Usted cree que sí, pero no la tiene. Biológicamente todavía tienen muchas dificultades, incluso los embarazos adolescentes se consideran embarazos de alto riesgo, porque a veces puede morir la mamá junto con la guagüita. Entonces, ¿y tienen la capacidad emocional para soportar una relación de pareja? Ustedes creen que sí, pero les puedo dar un par de ejemplos que no las tienen. Ejemplo número 1. Hay un familiar dentro de nuestro grupo familiar. Él estaba en tercero medio. Cuando empezó a pololear, ¿cierto? Los papás le habían dicho que no pololeara, que se dedicara a estudiar, quiso pololear igual. Y resulta que los papás empezaron a notar que este chico empezó a estar un poquito más callado. Él era callado, pero ahora estaba más callado. Y finalmente la mamá aguja, le sacó el teléfono a escondida, le abre el teléfono. Y resulta que la niña con que estaba pololeando, que era una compañera de curso, la niña tenía problemas emocionales complejos. ¿Y qué empezó a pasar? Le empezó a contar todos los problemas que ella tenía al pololo. Y el chico con 16 años tenía, no sabía qué hacer. No sabía qué hacer porque él quería ayudarla. Pero ¿qué hace un chico de 16 frente a una niña que te dice que se quiere suicidar? Que te muestra después fotos donde está sangrando. El chico no hallaba qué hacer porque su deseo era ayudarla. Finalmente, él le dijo que buscara ayuda y que terminaran.
¿Y qué le dijo ella? Ahora me voy a suicidar porque tú me estás dejando. Entonces él se vio envuelto en una situación sumamente compleja, empezó a bajar las notas, finalmente la mamá y el papá tomaron acuerdo ahí y ellos lo obligaron a terminar con ella. Después de la pataleta inicial de, ay, que ustedes que se meten en mi vida, que déjenme hacer lo que quieren, al par de días el chico estaba aliviado y a la semana estaba agradecido porque no hallaba cómo salir de la situación, porque no tiene las herramientas emocionales para poder sobrellevar una relación. Entonces, ojo, así que cuando los papás le dicen no todavía, es porque lo están tratando de librar, chiquillos. No es que les queremos hacer la vida más pesada, les queremos hacer la vida más liviana. ¿Por qué? Porque de 20 a 30 yo ya tengo la capacidad de trabajar y por eso empiezo a formar familia. Además de 20 a 30, todavía puede aparecer la necedad o actuar con esta cosa media impulsiva, media sin razonamiento, con dificultad de tomar el consejo. De 20 a 30 sí, y de 30 en adelante también. ¿Qué nos dice la Escritura? La Escritura nos habla de un rey que se llamaba Roboam, que era el hijo de Salomón. El hijo de Salomón. Él empezó a ser rey, tenía alrededor de 25 a 30 años cuando empezó a ser rey Roboam. Y lo primero que hace, se acercan los consejeros de su papá, que eran unos viejitos que llevaban años aconsejando. Y le dicen, rey, haga esto, porque sabe que dio buenos resultados. ¿Qué hizo él como buen joven? Les dijo, no estoy ni ahí con el consejo de usted, voy a llamar a mi amigo. Dice la Escritura que son con los que se crió, o sea, tenían el mismo nivel de madurez. Y él terminó haciendo el consejo de los amigos, que resultó que el reino que había recibido se dividió. Así de bueno fue el consejo que le dieron los jóvenes. ¿Pero por qué? Porque un joven aún menor de 30 muchas veces todavía no piensa bien. Y aquí aplica a las relaciones de pareja, elección de trabajo, elección de carrera. ¿Cuántas veces le han dicho cuando están de repente empezando a querer estudiar y uno les dice, sabes que esa carrera, sabe que hija, hijo, tiene poco campo laboral? Y si usted, por ejemplo, una vez una de mis hermanas quería estudiar geología, era seca, mi hermana muy inteligente, y se acercó a Juan y le dijo, ¿sabes que quiero estudiar geología? Bueno, le dijo, Juan, necesitas una nota muy alta, y mi hermana la tenía. Y le dice, se llama Pía. Pía le dice, ¿tú quieres formar familia? Pero por supuesto, le dijo, yo me quiero casar, quiero tener hijos, qué sé yo. ¿Y tú sabes en qué trabaja un geólogo? Y ella, inocente, mirando piedrecitas en el cerro. No, le dice, los geólogos no miran piedrecitas en los cerros. Los geólogos se van por semana, hacen turno, le dijo. Ahora, si tú quieres trabajar haciendo turno, le dijo, y dejando a tu familia, a tu marido, no, le dijo, yo no estoy dispuesta a eso, pues yo quiero quedarme en la casa. ¿Y por qué no estudia otra cosa? Porque lo único que quiero estudiar es geología. Ya empezó con Juanito a buscar. Finalmente mi hermano hoy día es farmacéutica. Ya es farmacéutica, trabaja de lunes a viernes, de 8 a 4, tiene buen sueldo y trabaja tranquila. Y se puede ir a su casa con su marido tranquilo. ¿Pero por qué? Porque hay jóvenes que a esa edad no escuchan el consejo. Aplíquese lo mismo a las relaciones de pareja. Si los papás como que tienen un sexto sentido en eso cuando le dicen, es que él, ay, hay algo. Es que ella, hay algo que me incomoda. No, es que tú quieres aquí, quieres allá, que tú me quieres ver envejecer al lado tuyo. No es eso, nadie los quiere ver envejecer al lado de nosotros, queremos que se vayan. Pero que se vayan bien, pues chiquillos. Entonces, el consejo de los adultos va a estar. Del joven depende ahora escucharlo, lo mismo en los trabajos. Hay trabajos que a veces tienen súper buenos sueldos, pero el costo es mucho más alto que la paga que te van a dar. Hay trabajos donde tú, no sé, hace poco conversábamos con un hermano que tenía un trabajo de 8 a 5 y no le pagaban mal, pero le estaban ofreciendo un trabajo sin horario y le pagaban el doble o 3 veces. Era 3 veces, el doble. Le pagaban el doble. Y sin horario. Ya porque podía ser en realidad de 8 a 5, pero si lo necesitaban un domingo en la tarde tenía que partir. Y evidentemente si te ofrecen el doble de pega, el doble de plata, uno lo piensa. Y ahí empezó a pensar y dijo, pero yo estoy formando familia, tengo hijos chiquititos, voy a dejar a mi señora más sola de lo que está, mejor me quedo con menos lucas y me quedo con familia. Pero eso lo tomó después de haber conversado en este caso conversó con gente de la iglesia. Ya tomó el consejo y tomó una decisión sabia.
Así que, ojo, los jóvenes de 20 a 30 todavía pueden tener bastante inmadurez. Proverbios 7:7 dice, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. ¿Y aquí a qué se está refiriendo? Al joven que es promiscuo. En Proverbios 7 se está refiriendo al joven que es promiscuo. ¿Qué es lo que es promiscuo? Tener una pareja y tener otra, principalmente una y otra pareja sexual. Tenemos algunos ejemplos aquí que voy rapidito. Absalón fue otro hijo de David, bastante necio, quiso tomar el reino de su papá. ¿En qué terminó? Terminó muerto. Ya, y cuando le dijeron no lo haga, y él siguió con la idea, finalmente él mismo terminó enredado en un árbol y se ahorcó por accidente. Y los hijos de Elí, otro ejemplo clásico de necedad. Siendo ellos hijos de sacerdote y sirviendo dentro del templo, al final dice que usaban a las mujeres que iban al templo, usaban la ofrenda, y eran gente grande, no estamos hablando de niñitos, estamos hablando de gente de alrededor de 30 años. Así que otra característica de esta edad es que la necedad puede persistir. Entonces, si estas son las características psicológicas que nos describe tanto la escritura, nos respalda por ahí algunos perfiles en la psicología, ¿cómo me defino? Pues si esto es parte de mi identidad, o sea, querer llevarla contra el adolescente, es parte de mi identidad, pues querer hacer lo que quiero, querer llevarle, que los papás si me dicen blanco, yo digo negro, ¿eso me define? Entonces, en este tiempo yo sí me puedo definir por algunas cosas que son biológicas, que están estudiadas, que son características internas, ya que están acá principalmente en nuestra mente y en nuestra alma, que tienen que ver con el temperamento y el carácter. Pero también hay circunstancias externas que nos definen. Nos definen, por ejemplo, que hay varios que vienen de otros países. Nos puede definir dónde nacimos, quién nos crió, si nos crió una mamá, un abuelito, un papá. Tuvimos que pasar a lo mejor de familia en familia para que nos pudieran criar, que eso también nos define. ¿Y cómo nos criaron? Porque hay papás que son terribles criando, terribles. Y hay otros papás que son súper buenos criando. Entonces, nuestra historia de vida, el origen y la crianza también nos define. Y hoy en día también, como joven, definen las redes y la opinión que dan los otros de nosotros. Así que vamos a ver rápidamente esto. ¿Cómo me defino en este periodo? Por carácter y temperamento. Se lo defino rápidamente. El carácter es el resultado de todas las cosas que van pasando a nuestro alrededor desde que nacemos. Ya son las cosas externas, por ejemplo, si nos pusieron límites cuando chicos, si no nos pusieron límites, si vivimos una infancia tranquila, si tuvimos muchos problemas, eso va formando un carácter en nosotros. ¿Y cómo se forma? A través de algo con lo que nosotros nacemos, que se denomina temperamento. Así como usted tiene un color de ojo que nació así, y a lo más se podrá poner el lente de contacto para cambiar un rato el color de ojo, no puede cambiar lo genético, ¿ya? El color de piel, la estatura, eso no podemos cambiarlo. También nosotros nacemos con un temperamento. Y en palabras simples, que el temperamento es la forma como reaccionamos. Por ejemplo, si es que hubiera un temblor así súper fuerte. Algunos vamos a salir cascando, otros se van a quedar tranquilos, unos van a gritar. Esa cosa innata así que te nace así como de adentro, eso es temperamento. Ahora, ese temperamento se regula por el carácter. Por ejemplo, si yo salí arrancando y me retaron, probablemente a otro temblor fuerte yo voy a tratar de reprimir ese impulso porque ya vi que me dio malos resultados. Eso lo forma el carácter. Así que veamos rápidamente los temperamentos. A nivel de estudio de comportamiento se distinguen 4 temperamentos y aquí encajamos todos. Ya, y usted va echándose un ojito en cuál de los temperamentos va a encajar. Hay uno llamado sanguíneo. ¿Cuál es la principal característica del temperamento que es sanguíneo? Que son sociables y entusiastas. Estos son el alma de la fiesta. Son extrovertidos, son amigables, son buenos para hablar, son súper optimistas, son creativos. En realidad, la persona que tiene este temperamento le gusta estar metido con amigos. Ejemplo suele ser la persona que anima al grupo. Inicia las conversaciones, se hace amigo súper fácil. Entonces uno lo empieza a ver y dice, ese puede ser ese que tiene este temperamento. Todos los temperamentos no son malos ni buenos en sí mismos, ¿ya?
Son características como decir los ojos verdes son buenos y los cafés son malos. Eso no tiene nada que ver. Los temperamentos igual, no son malos ni buenos en sí mismos. Pero son las formas como reaccionamos. Por tanto, a veces tenemos algunas fortalezas que vienen con nosotros, pero también tenemos algunas debilidades. Las personas de temperamento sanguíneo, sus debilidades es que son impulsivas. Se distraen fácilmente y a veces les cuesta terminar lo que empiezan. Buscan la aprobación de los demás. Este es uno de los temperamentos. Otro se le denomina colérico, ¿ya? ¿Quiénes son los coléricos? En realidad el colérico es este personaje que es líder, ya que sabe lo que quiere, que es el que guía la batuta, el que organiza las cosas. Ejemplo es quien toma la iniciativa y busca soluciones cuando surgen problemas. Esas son las personas de temperamento colérico, que son súper claros. Su fortaleza es que es seguro de sí mismo, son emprendedores, organizados, determinados, tienen capacidad de liderazgo. Pero ¿cuáles son las debilidades de las personas coléricas? Son impacientes, tienden a ser dominantes, pueden parecer autoritarios porque como quieren hacer todo rápido y le cuesta reconocer errores. Por ahí va otra característica que nos puede definir. Entonces yo empiezo a decir, yo parece que soy medio colérico, porque sí, soy siempre la que organiza todo. Esas son cosas que definen mi identidad. Otro temperamento se denomina melancólico. Estas personas son reflexivas y analíticas, ya no son para nada impulsivas. Un ejemplo de una persona con temperamento melancólico es quien analiza cuidadosamente la situación antes de actuar. Estas personas no son impulsivas, son bien analíticas. Fortalezas, son súper responsables, son perfeccionistas, son sensibles, detallistas y son de pensamiento profundo, porque analizan las cosas. ¿Cuál es el problema que tiene este temperamento? Que tienden a preocuparse porque sobrepiensan las situaciones, puede ser bastante crítico consigo mismo, se tiende a desanimar fácilmente y a veces tiende a ser demasiado perfeccionista. Ese es otro. Y el último se denomina flemático. Las personas de temperamento flemático son tranquilas y equilibradas. Ejemplo es el que mantiene la calma cuando están todos nerviosos y se hace fácil de amigo. ¿Qué fortalezas tiene la persona de temperamento flemático? Es paciente, es bueno para oír, es amable, es pacífico, es confiable. Es como la persona ideal, pero también tiene debilidades. Puede ser indeciso, evita los conflictos, lo cual no siempre es bueno. Le cuesta salir de su zona de confort y comodidad y a veces parece bien poco motivado, no hay cómo moverla. Estos son los 4 temperamentos más gruesos. Ya hay algunas subdivisiones, pero estos son los gruesos. Ya, entonces usted vaya mirándose, como cuál cree usted que posee. No les voy a preguntar, solamente para que se analice. Vaya viendo, porque eso también nos define, ¿ya? Entonces yo digo, si yo soy de una identidad, por ejemplo, yo me encuentro súper colérica, ya, yo. Soy buena para esto, pero soy terriblemente impaciente, tiendo a ser dominante, pero también tengo estas características, ¿ya? Pero eso, como les digo, no es ni bueno ni malo en sí mismo, ¿ya? Pero no se identifica. ¿Y por qué? Porque una de las cosas que necesita la persona joven es conocerse. Es conocerse y empezar a entenderse. Entonces, si yo me doy cuenta que tengo un temperamento melancólico, por ejemplo, empiezo a aceptar que soy detallista, empiezo a aceptar que me gusta el detalle, pero también empiezo a aceptar que a veces se me pasa la mano y me pongo demasiado perfeccionista. Entonces, cuando estoy trabajando en grupo con mis compañeros de colegio y me dicen, oye, te toca hacer el trabajo en Canva, y no termina nunca porque le cambia el monito de aquí, le cambia el monito para allá, se lo agranda, se lo achica, le cambia el color, le cambia la letra, sus rayas, entonces digo, bueno, se te está pasando la mano. ¿Ya? Y ahí uno dice, de veras que mi temperamento tiende a ser perfeccionista, así que voy a llegar hasta aquí nomás. La cuestión, ya mis compañeros me dicen que está bien, ahí cierro. ¿Ya? Entonces, eso también nos empieza a que nosotros podamos aprender a conocernos, porque estas son características que Dios ha puesto en todas las personas, los temperamentos. De hecho, a nivel escritural hay muchos ejemplos de los temperamentos, porque todos son necesarios en el funcionamiento de la iglesia. ¿Es necesario alguien que anime al grupo? Por supuesto. ¿Es necesario alguien que ordene el grupo? También. ¿Es necesario alguien que pueda reflexionar sobre lo que está pasando en la iglesia? También. ¿Y es necesario alguien que sea alguien que nos ayude a amasarnos? Por supuesto.
Por supuesto, por tanto, todos estos temperamentos fueron puestos por Dios en nosotros y tenemos que saber cómo encajar dentro del grupo. Ahora, los temperamentos se conjugan con el carácter. El carácter lo podemos definir, el carácter lo vamos a definir como el resultado de las acciones que están sobre nuestra vida. No me voy a referir a otros tipos de carácter. Y voy a hablar de 3 tipos de carácter. Una persona que ha sido moldeada, ha sido trabajada, vamos a decir que tiene buen carácter. Una persona que tiene mal carácter es esa persona que no la han formado bien. Eso vamos a identificar por mal carácter. Y un tercero es donde encajamos casi todos, se lo voy a decir después. El de mal carácter, como que todos lo conocemos, porque si entra y dice, ese tiene mal carácter. Ya como que entra y se le nota. Persona, ¿por qué? Porque no ha aprendido a controlar los impulsos de su temperamento. Todo eso que decía debilidades, como que lo tiene potenciado. Ni ha educado su temperamento para que sea agradable vivir con él o con ella. ¿Qué hacen estas personas de mal carácter? Oye, son buenos para pelear con facilidad, andan hablando mal de otros, no se esfuerza por trabajar, pone sus intereses por sobre los demás y muchas veces ni le interesan las consecuencias, le interesa lo que ella siente. Eso es una persona de mal carácter. Y creo que lo vas a tocar tú mañana. La Biblia describe claramente quiénes son los que tienen mal carácter. Pero también tenemos los de buen carácter. ¿Quién es una persona de buen carácter? Alguien que ha aprendido a tener una buena convivencia con los que lo rodean. ¿Cómo identificamos? ¿Cómo identificamos a alguien de buen carácter? Es una persona que sabe amar, estar alegre a pesar de las circunstancias, puede tener tranquilidad en momentos difíciles, es una persona empática, busca el bien de los otros, no pierde la esperanza, no se enoja con facilidad y tiene dominio de sus acciones. Entonces, como la persona perfecta también, lo que podríamos denominar buen carácter. Y en base a lo que estudié para ahora, el hermano que estudié decía que nosotros casi todos estamos aquí, en el carácter mal formado. Que son personas que no han sido ejercitadas por completo en el orden de sus impulsos. Y algunas cosas las tienen como reguladas, otras no. Ellos empiezan, por ejemplo, una persona con un carácter mal formado puede empezar un trabajo pero no lo termina. Se compromete con algo, pero después lo abandona cuando la cosa se pone difícil. Entonces este hermano decía que casi todos nos encontramos aquí, en un carácter mal formado. No que tengamos un mal carácter y que echemos a perder todo el ambiente, y tampoco que tengamos un buen carácter, que nosotros seamos así como la panacea que es la tierra, sino que estamos como por acá, ¿ya? Estas cosas también nos definen quiénes somos. Entonces uno puede decir, yo soy una persona de mal carácter y yo soy así, nací así y así me voy a morir y listo, y se acabó. Y como yo además soy sanguíneo, por ejemplo, y soy impulsivo, entonces, bueno, así me hizo Dios y así me tendrán que querer. Parece que no. Entonces, en este periodo de la adolescencia me defino por estas características que son internas, me voy aprendiendo a conocer. Pero también hay situaciones que son de afuera. ¿Qué entendemos por características externas o de afuera? Las cosas que nos ocurren que están afuera de nosotros, que van formando nuestro carácter. Por ejemplo, mira, si a nosotros cuando estábamos siendo formados, menores de 20, principalmente menores de 20, los papás eran rigurosos con nosotros y nos ponían horario. Nos decían, ¿sabes qué? Me importa poco si llegué cansado del colegio, llega a las 5 muerto de hambre, toma 11 y te fuiste a estudiar. Y uno cansado y todo, para allá tenía que obedecer y, por ejemplo, de 6 a 7 le tocaba el horario de estudio. ¿Qué formaron en ti? Responsabilidad. Entonces, después, cuando llegas al trabajo, ese mismo hábito que limitaron de tu temperamento da un buen carácter en el trabajo. Entonces, cuando te toca hacer un trabajo que no te gusta, uno lo hace igual, porque está formado así. Entonces, la formación que a uno le dieron de niño es muy relevante. Y vamos a ver las últimas 2 características que son las externas, que son la familia de origen, la crianza y las redes sociales. Caramba que nos influye la historia de vida que tenemos. Y yo creo que nos damos cuenta más los que somos más viejos. O los que ya tenemos más de 30, ¿cuánto nos influye? Yo creo que una cosa, por ejemplo, muy característica de los que ya hemos formado familia, hemos formado principalmente pareja, y ya empezamos a formar familia, es que es muy clásico escuchar,
yo no voy a criar como mi mamá, por ejemplo yo. Mi mamá era buena para gritar, era mandona, exigente. Y pregúntenle a mi hijo, yo soy buena para gritar, soy mandona, soy exigente. Porque esos patrones que nos enseñaron se pegan. Pues fueron 20, 25 años escuchando a mi mamá ser exigente, mandona y gritona. Entonces, por más que uno humanamente se quiera alejar de esos patrones, como que se te pegan, ¿ya? Entonces, la forma de la crianza tiene mucha importancia. Ahora, que yo con 48 años, si me pongo a gritar, ¿le puedo echar la culpa a mi mamá? En absoluto. En absoluto, ya no le puedo echar la culpa a mi mamá y decirle yo soy gritona porque tú me enseñaste a ser gritona. A esta edad ya no. Pero cuando uno es joven, influye mucho más y es más difícil sacarse eso de encima. Entonces, por ejemplo, veamos dos historias de cómo los formaron y cómo terminaron ellos formando también. La historia de Isaac. La historia de Isaac es súper conocida. La historia de Isaac, ¿se acuerdan? Está en Génesis, fue el hijo de Abraham. ¿Se acuerdan que cuántos años demoró en tenerlo? Así como a los 100 años nació Isaac. ¿Y de cuándo se lo habían prometido? Igual ya era viejito, como a los 70. Casi a los 70 le dijeron, vas a tener un hijo de Sara, qué sé yo. 30 años casi tuvo que esperar. ¿Usted se imagina esperar 30 años un hijo? O sea, yo creo que las ganas ya estaban... O sea, la esperanza de tenerlo había aumentado porque la Biblia va a decir que Abraham se fortalecía en la fe. Por tanto, cuando Sara por fin quedó embarazada, ¿cómo habrán esperado a ese hijo? Ese hijo era como la guaguita de oro. Encima ya habían esperado tanto tiempo, llegó la guagua por fin, pero eran dos abuelitos criando. Eran dos abuelitos. La mamá no era menor tampoco, tenía 90 años, dice la Escritura. Y el papá tenía 100. Así que no eran abuelitos, eran como bisabuelos, pues eran bien abuelitos. Entonces, ¿qué características nos da la Biblia? Isaac fue criado por abuelos. Y esas características después de 6.000 años continúan más o menos iguales. ¿Cómo crían los abuelitos? Las reglas que ponen los abuelitos, ¿cómo son? ¿Rígida o flexible? Flexible, ¿cierto? Para que el niño no llore, ¿cierto? Nosotros le hacemos lo que quiera a la guagüita. El dicho popular es que el abuelito malcría, ¿cierto? Y parece que aquí ocurrió lo mismo. Entonces los abuelitos son flexibles. ¿Quién está en prioridad para el abuelito? ¿Está el nieto o está el abuelito? El nieto. Lo que el nieto quiere, el nieto se hace, ¿cierto? Entonces ellos criaron a Isaac efectivamente como criaría un abuelito a un nieto. Oye, Isaac era súper consentido. Ustedes, si saben la historia, saben que Abraham no era rico, era muy rico. ¿Ya? Era muy rico. Los hijos de los padres que son muy ricos, ¿necesitan trabajar? No. En esencia no, porque van a heredar la media herencia, porque iban a darle trabajando un día a nadie. Pero ustedes han escuchado la historia, así como por toda la historia, de los jóvenes que reciben una mega herencia. Muchos de ellos, ¿qué hacen con esa plata? La pierden completamente, porque no les enseñaron a trabajarla. Entonces los chicos pueden recibir una herencia grande, pero al cabo de 10 o 15 años literalmente están en bancarrota. Entonces, este hijo, lo que describe la Biblia, por ejemplo, es que Isaac salía a pasear por el Negev, dice. ¿Ya se acuerdan cuando él ve a Rebeca? Cuando le traen a la novia, que la viene de buscar re lejos, cuando llega, ¿él qué estaba haciendo? Él caminaba por el Negev, dice, a las horas de la tarde. ¿Quién camina en la tarde aquí por la playa, por ejemplo, de Los Vilos? Nadie, pues están todos trabajando, están todos estudiando, lo único que caminan por la playa son los que están de vacaciones. Pero Isaac como que vivía de vacaciones porque no necesitaba trabajar. Así que se crió flojo. Se refugiaba en la mamá. No podía resolver conflictos sin ella. En la misma historia, después en el capítulo 24, cuando dice que le fueron a buscar una esposa, si se acuerdan de la historia, cuando al papá, que era Abraham, se le ocurrió buscar la esposa a Isaac, cuando la mamá había muerto. Parece que ahí le bajó a Isaac la necesidad de una mujer, pero hasta que la mamá no murió, como que Isaac no tenía ni deseos de casarse. ¿Por qué? Porque se refugiaba en la mamá.
La mamá era la que lo cuidaba, la que lo consentía, la que suplía su necesidad de afecto. No necesitaba ni casarse. ¿Y cómo lo podemos ver? Porque además cuando dice en el capítulo 24 de Génesis, cuando aparece Rebeca en la historia, dice que él, ¿dónde llevó a Rebeca cuando llega ella? ¿La llevó a la carpa o a la tienda de su mamá? De su mamá. ¿Qué novia la llevan a la casa de la suegra la primera noche de boda? ¿Y sabe qué hizo eso? Porque era su espacio seguro. ¿Y qué dice? Termina ese capítulo, dice, y se consoló de la muerte de su madre al estar con Rebeca. Así de apegado ella. Todo lo resolvía a través de su mamá. Isaac, uno de los problemas que forma después en la crianza, es que él, que tenía un temperamento tan tranquilo, tan flemático, evadía el conflicto. Eso hacen los flemáticos, evaden el conflicto. Entonces, cuando empezaron a tener, porque eran gemelos los hijos que tuvo, empezaron a tener conflicto, ¿el qué hizo? Privilegió a uno y privilegió al mayor. En este caso, a Esaú. Y hizo diferencia en la crianza de su hijo. Tremendo problema ese. Veamos otra historia. Y la historia de la que fue su esposa, Rebeca. Y de repente uno cuando está esperando casarse encuentra tan linda esta historia, que te vayan a buscar por allá y te traigan y que te manden a buscar y que tú te casas. Es una cuestión maravillosa. Cuando uno empieza a desglosar la historia es bastante compleja, mira. En el caso de Rebeca, que aparece su historia principalmente en Génesis 24 y 25, los padres en el hogar de Rebeca delegaban la administración del hogar ¿en quién? En los hijos. Si ustedes leen ese capítulo, los padres brillan por su ausencia. ¿Quién es la que trabaja? Rebeca. Rebeca es la que le pone el hombro. ¿Y quién es el que manda? Su hermano, Labán. Y los papás, lo único que dice ahí cuando le pregunta, ¿y tú quién eres? Soy hija de Betuel. Betuel, que es pariente con Jacob, con Abraham, le dice. Eso es toda la referencia al padre. De la madre dice que aceptó por ahí unos regalos después. Es toda la referencia a la madre. Pero quien movía los hilos era el hermano. Entonces, en una familia donde los hijos mandan, ya tenemos un problema de nuevo. ¿Ya? Eran súper interesados en la riqueza. ¿Se acuerdan del relato? Que llega este siervo de Abraham a buscar esposa, pues ya eso lo habían mandado. Y él dice, oh Señor, ayúdame, que la mujer que salga sea la para mi Señor. Y sale la Rebeca. ¿Y qué le da después de la historia? Él le da, dice, un anillo para la nariz y le da brazaletes. Oye, a cualquiera que me regale una cuestión así de espectacular afuera, uno se deslumbra. Pero ella no se deslumbró sola. Ella fue donde su hermano, no donde el papá. Dice que fue donde Labán, y Labán salió a buscar a este siervo. Oye, si ya le había dado pulseras de oro solamente por darle agua a los camellos y le había dado un anillo para la nariz, dice, ¿qué más tendría este hombre? Eran súper interesados. Porque, ojo, la Biblia dice que Rebeca ya estaba en edad de casarse y no se casaba, ella andaba trabajando. Pero apareció un viejo rico y la mandaron en 2 tiempos para donde el hombre rico y le dijeron, váyase, mijita, con este hombre que apareció de Dios. No le interesó nada más que el hombre era rico. Ojo, por lo opuesto, Rebeca sí que trabajaba. ¿Qué salió a hacer? Dice que a la hora de la tarde salió a buscar agua con un cántaro. Yo estuve calculando, el cántaro que Rebeca debía llevar era entre 10 a 15 litros, que no era menor, 10 a 15 litros, así como un botellón que usamos nosotros. Y dice que este siervo que venía de Abraham, venía con ¿cuántos camellos? Con 10, ya, con 10 camellos. Y la señal, no se le ocurrió mejor señal al siervo, y le dice, Señor, el que le dé agua a mis camellos, que sea la mujer que tú tienes para el hijo de mi siervo. Yo pienso personalmente que él sabía que el hijo de su señor era tan flojo, que si se juntaba con una floja, hasta ahí llegaba toda la herencia que había juntado el padre. Necesitaba una mujer trabajadora que organizara. Por eso es que la señal que pidió, la mujer que le dé agua a los camellos, que sea la mujer para el hijo de mi siervo. Y sale Rebeca. Y dice que ella le dice, pues, Señor, no solo toma agua para ti, sino para tus camellos. Y también calculé, ¿saben cuánta agua toma un camello sediento? De 100 a 200 litros. Y la escritura dice
que los camellos tomaron hasta saciarse. Y ella bajaba como una especie de estanque, dice, y subía a llenar la fuente para que los camellos tomaran. Oye, qué mujer más trabajadora, yo ni amarrago eso. Más encima por alguien que ni siquiera conocía. Ya ella no, probablemente, yo también deduzco, que ella vio que la comitiva que venía era una comitiva de ricos, ya porque ella en ese momento no sabía quién era, pero evidentemente era una comitiva de ricos. Y ella le hace este servicio y ahí es donde el siervo le regala el anillo y las pulseras. Y ahí le dice, yo vengo desde mi siervo Abraham. Y como eran parientes, evidentemente sabía que Abraham no era rico, era riquísimo, ¿ya? Entonces, era una mujer súper trabajadora y usted ya vaya viendo el conflicto que se da entre una mujer que es súper trabajadora y un hombre que sale a pasear por la playa de Los Vilos en las tardes porque eso es su pasatiempo. Rebeca no le preguntaba a nadie cómo resolver los conflictos, pues lo resolvía sola. Porque cuando estaban todavía en el estanque le dice, ¿será que hay espacio para mis camellos para que pasen la noche? ¿Usted cree que dijo, voy a ir a preguntarle a mi papá, voy a ir a preguntarle a mi hermano? Ella organizó todo en 2 tiempos. Le dijo, por supuesto, tenemos paja, tenemos lugar, tenemos donde quedarte. Vaya, vaya. Ella organizó todo, no necesitaba de un hombre para poder organizar sus cosas. Lo cual cuando se forma pareja es un problema. ¿Y qué pasó con ella? También hizo diferencia en los hijos. ¿Y por qué? Porque cuando ella estaba embarazada se le dio una promesa. Ella dice que estaba embarazada y que tenía la guagüita, se le movía mucho en la guatita. Y fue, finalmente preguntó por qué, y dice que Dios le revela que habían 2 varones, pero que peleaban adentro porque iban a ser 2 grandes naciones y que se iban a pelear. Pero ahí le da un detalle, le dice, el menor va a servir al mayor. Y ella siempre privilegió al menor. ¿Por qué? Porque que sirva significa que se quedaba con la riqueza. Y acuérdense que ella era interesada, ella y toda su familia, ¿ya? Entonces ella siempre privilegió al hijo menor por sobre el hijo mayor, que más encima el hijo mayor era favorecido por el padre. Así que, ¿usted se imagina la carga de esta familia? Nacer con tu hermano gemelo donde tu papá te prefiere a ti, tu mamá te prefiere a ti, se pelean entre ellos, discuten. La mamá es la que se lleva toda la pega, el papá pasea por el campo. ¿Con qué patrón de crianza te forma? Súper distorsionado, súper distorsionado. Y así es que esta historia sigue avanzando después en Génesis. ¿Qué otra cosa forma finalmente nuestra identidad? Porque todavía estamos hablando de eso, nuestra identidad. Ya dijimos que la forma el temperamento. Lo primero son nuestros desarrollos propios, hormonales, de cuerpo, madurez. Después está nuestro temperamento, cómo nos formaron, nuestro carácter. También influye en nuestra identidad quién nos crió, cómo nos crió, qué hicieron en nuestra crianza. Y por último, vamos a tocar, hay muchos más aspectos, pero nos quedamos solo con este. Redes sociales, la opinión externa y la presión. En relación a la opinión externa, puede ser para bien y para mal. ¿Ya? Por ejemplo, una para mal, la historia de Salomón. Si ustedes conocen la historia de Salomón, ¿cierto? Salomón fue uno de los reyes de Israel, hijo del rey David, y fue un rey sumamente rico y partió súper bien. ¿Se acuerdan que él es el rey que dice, oh Señor, no me des riqueza, no me des nada, dame sabiduría para guiar a este pueblo? El hombre partió muy bien, y terminó muy, muy mal. Ya terminó sirviendo a dioses ajenos, casado como con 1000 mujeres, literalmente 1000 concubinas dice que tenía. Casado con 1000 mujeres, sirviendo a otros dioses, complejísimo. Pero él partió bien, partió muy bien. ¿Y qué lo fue cambiando? Las opiniones y la presión externa. La Escritura va a decir que fue la presión de las mujeres que tuvo. Fue tanta la presión que le pedían que le hiciera un templo a dioses ajenos, que fuera a servir con ella, que finalmente Salomón cede. Así que, ojo, la presión de afuera es súper potente. Pero si nos juntamos bien y nos conocemos bien, la presión de afuera a veces no importa nada. Ejemplo, cuando David fue a luchar con Goliat, si ustedes se acuerdan, a él lo mandaron donde el rey Saúl. ¿Y qué le dijo el rey? Oye, ponte la armadura porque te van a hacer pebre en la batalla. Y David dijo, ¿saben qué más? Yo al Dios que conozco
me ha salvado del oso, me ha salvado del león y de este incircunciso filisteo, dice, me va a librar, voy con mi onda. Pero ¿es por qué? Porque la presión externa no logró mover lo que él tenía súper claro dentro suyo. Por eso la importancia de conocernos nosotros y conocer a nuestro Dios. Así que la opinión externa puede influirnos, la mayoría de las veces no influye para mal. Pero hay ejemplos claros de que la opinión externa puede no influir cuando tenemos clarito lo que somos. Aquí en Proverbios 1, del 8 al 19, aparece también una larga y extensa descripción de cómo las personas que están alrededor nuestro también nos pueden invitar a hacer cosas malas y nosotros también podemos caer, sobre todo en los más jóvenes. Ya estamos hablando de los menores de 20 años. Como leíamos delante, que describe la Biblia como muchacho que es insensato. Así que cuidado con quién nos juntamos. La presión externa, Proverbios 22, 24 y 25 nos enseña, dice, no te juntes con gente violenta, ni te hagas amigo de gente que pierde los estribos con facilidad o se enoja, pues podrías aprender sus malas costumbres, esto es carácter, sus malas costumbres y poner en peligro tu vida. Por eso es que los papás somos pesados cuando le decimos, sabes que ese compañero tuyo, no, esa compañera tuya, ¿la edad que tiene? No. Es que lo quiero ayudar como como mi pariente. Que lo quiero ayudar, yo quiero ayudarle a ella, a él. Es que no tienes la edad para ayudar todavía. Y terminas aprendiendo sus costumbres y pones en peligro tu vida. Ya, por eso es que los papás limitamos esta edad, porque la presión externa puede ser devastadora para los jóvenes. Por último, las redes sociales. Las redes sociales, estamos claros que hoy en día nuestros jóvenes y nosotros también los viejos estamos pegados a las redes sociales. De hecho, se estima que la adicción de las redes sociales es entre un 50 y un 70% en la población común y silvestre. ¿Ya? Así que de todos los que estamos aquí, entre un 50 y un 70% nos definimos como adictos. Y un simple tips para considerar los psicólogos si hay adicción o no, es si se te queda el teléfono en la casa, ¿te devolverías a buscarlo? Y la mayoría diríamos que sí, que no, porque me va a llegar del trabajo. Ese es un tip de adicción. ¿Ya? Redes sociales, pero pensando principalmente en nuestros jóvenes, porque las redes sociales presionan mucho. Ya te muestran muchas cosas que son muy, muy complejas de manejar. Pero por datos, no existe un porcentaje claro de cuántas imágenes falsas en Internet hay debido a que son demasiadas. Para expertos y en análisis forense se estima que el 90% de las fotografías que se usan en propaganda son falsas, porque han sido editadas. Por tanto, para nosotras las mujeres, cuando te ofrecen un producto, te ofrecen una ropa, esa mujer que te muestran como la modelo, en primer lugar no existe. Aunque uno sepa que, no sé, la Kendall Jenner. Pero está tan editada ella misma que ella que está en la foto no es la misma persona que es. Ya será que le adelgazaron más las piernas, le hicieron el rostro diferente. Esa imagen que ustedes ven no existe. Así de simple. No existe. ¿Y cuál es el problema? Que todas nosotros nos tratamos de parecer a esa imagen, pero nos tratamos de parecer a alguien que no existe. Esa es una de las grandes complejidades de las redes sociales. Además, al menos el 83% de los jóvenes en encuesta reconocen que utilizan retoques en las redes sociales cuando suben fotos. Llámese filtro, corrección del color, imperfecciones. Por tanto, las fotos que suben sus mismos compañeros, sus mismos amigos, que suben ustedes mismos, son fotos falsas de nuevo. Pero es que, mire, yo soy yo, pero resulta que yo solamente le puse el modo belleza al teléfono. Ya la embarró. Porque ya no es usted, ya le mejoró la piel, le sacó el lunar que no le gusta, a los que somos más viejos nos borró la arruga que nos incomoda. Es una foto falsa. Por tanto, lo que usted está mostrando de nuevo no es real. Contenido de usuarios en redes. Hay otros estudios que dicen que alrededor del 83% de los jóvenes entre 18 y 25 utilizan de forma frecuente aplicaciones como Photoshop o Lightroom para mejorar sus fotos de Instagram, de donde nosotros sacamos tanta información para seguir. Y ni hablar de las imágenes generadas por la IA. Se estima que el 100% de las imágenes generadas por IA son falsas. Son falsas. Y el problema es que la IA está tan buena
que de hecho han salido noticias internacionales que, por ejemplo, hace como un par de años ya, fue una IA la que ganó un concurso de dibujo, porque era un concurso de dibujo a lápiz y lo ganó una IA. Y así también ha pasado que hay perfiles, por ejemplo, en Instagram de modelos súper famosas que no existen, porque es una IA. Ya hay una IA que es súper rica, por ejemplo, porque se le ocurrió a la IA diseñar un diseño de cabra, una criptomoneda, y fue furor. Y la IA es multimillonaria, pero nadie puede sacar ese dinero porque es de una IA que no existe. Entonces, lo que usted ve en Internet, la mayoría de las veces es falso. Y si nos vamos a lo que es escrito, se estima que entre el 30 y el 60% de la información escrita también es falsa. También es falsa. Así que, ojo, por ejemplo, los que de repente llegan y buscan y dicen, ay, voy a buscar el análisis de este texto bíblico en Internet que me dice esto. Y uno llega, pone y después se come toda la información que te entregan. Piense que entre el 30 y el 50% es falso. ¿Ya? Así que cuidado. El problema, chiquillo, es que mientras más joven, más sensibles somos a estas mentiras, porque no son verdades, son mentiras. Y nosotras, sobre todo las mujeres, tenemos más tendencia a tratar de parecernos a un modelo que está absolutamente editado. Por tanto, ni siquiera la modelo, que era la original, ni siquiera es la que te están mostrando en el video, en la foto, en la propaganda. Y los chiquillos no corren menos riesgo, ¿eh? Los hombres en Internet también tienen aparecen, por ejemplo, estos desafíos de repente que son sumamente peligrosos y que aparecen a través de redes y que los compañeros también te motivan. Así que las redes sociales son sumamente peligrosas. ¿Las podemos evitar? Difícilmente. Difícilmente las podemos evitar. Pero necesitamos que los teléfonos estén abiertos para los padres, para que se los revisen. Y aún así, los cabros son tan inteligentes que entran a este Internet oscuro. Entran a los Internet donde la información desaparece. Entran a plataformas que los papás, por muy capos que nos creamos, los cabros no hacen tonto igual. Entonces, ojo con el comportamiento con los chiquillos, porque incluso aunque le revises el teléfono y no encuentres nada, la información ya fue borrada. Ya fue borrada y es un tremendo problema. Allá en Concepción, el hijo de una de mis jefas terminó detenido porque hicieron una broma en el Internet dark, en el Internet oscuro. Y la broma fue empezar a molestar a un compañero, pero el compañero para él no fue broma. El compañero intentó suicidarse y la mamá fue con esa información a la PDI y tomaron detenidos a todos los que hicieron la broma. Después, evidentemente, como no hay leyes que respalden eso, y el problema es que la información se había borrado, no tuvieron evidencia. Así que los cabros pasaron detenidos una noche, después lo liberaron. Pero el susto que se llevó a mi colega, los compañeros, el estudiante que fue el más perjudicado, por hacer bromas en Internet oscuro donde la información se borra. Así que nuestros jóvenes, varones y las señoritas están expuestos a mucho peligro en Internet. Y ojo que los papás, si tratamos de hacer como que no existe, al final los dejamos en más riesgo, hay que poner ojo en eso. Entonces, frente a todas estas situaciones que van definiendo nuestra identidad, en resumen, hay características que van marcándonos según la etapa de desarrollo que estamos, que las conversamos. Cada uno de nosotros tiene características particulares dadas por Dios que se expresan en el temperamento y se manifiestan por medio del carácter. La forma en que nos criaron y los ambientes en que nos desarrollamos, sobre todo en la niñez y en la juventud, y sobre todo en la niñez en los primeros 5 años, influyen muchísimo en nosotros. Los grupos de amigos, los grupos de estudio, los trabajos y las redes sociales tienen una tremenda influencia sobre los jóvenes. Y ustedes deben decidir qué hacer con todas esas vocecitas que le están hablando. Por más que los papás les digamos, son ustedes los que finalmente deciden. Entonces, ¿cómo nos identificamos? ¿Quiénes somos? Somos producto de la biología, somos producto del temperamento que no podemos cambiar, somos producto de las redes que nos están diciendo qué hacer. ¿Qué somos? Y yo creo que mientras más jóvenes somos, es más difícil decir qué somos y quiénes somos. Y a veces mientras más grandes y ya vamos creciendo, se nos hace más difícil asumir que somos lo que no queremos ser. Porque soy igual a mi mamá, soy igual a mi papá, me parezco biológicamente que no me quería parecer. Entonces, ¿qué soy? Ese es el panorama que se plantea mucho a nuestros jóvenes hoy en día.
Entonces, los que ya hemos pasado por la adolescencia, en serio que la adolescencia, aunque son los mismos procesos biológicos, las presiones externas para nuestros jóvenes son mucho más complejas que lo que vivimos nosotros. Y para muestra botón, lo que yo le decía antes, la identidad de género, que no era un tema que para nosotros fuera tema hace 20 años atrás, y hoy día los chiquillos sí tienen que lidiar con eso. Así que hasta ahí llega mi presentación, porque el resto lo toma Juanito mañana. ¿Quieres decir algo? Yo quisiera resaltar algunas de las cosas que hizo Laura principalmente. Una, si bien es cierto, la responsabilidad que tienen nuestros jóvenes frente a la presión que están recibiendo. Pero por otro lado, los padres tenemos que tomar una conciencia respecto de cómo estamos formando el temperamento, como muy bien dijo Laura.